Hola mi gente, qué bueno volver a encontrarnos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Fuera de Horario. Esta tarde estamos emocionadas porque tenemos aquí, toda la semana tenemos invitados especiales, muy especiales, porque hay gente muy valiosa, gente profesional joven, destacados que están desarrollando un trabajo interesantísimo en toda esta parte social y comunitaria que lleva adelante Seporejún, en los diferentes estados donde está y con los diferentes proyectos que ejecuta. Entonces hoy tenemos a nuestro amigo Gustavo Casadilla. ¡Bravo! Bienvenido, Gustavo. Gustavo es contador público y bueno, ha hecho otra cantidad de estudios, especialista pues en todo lo que tiene que ver con la parte contable, financiera, y otros temitas que él nos va a contar. Entonces, bueno, Gustavo es del estado de Anzoátegui. Oriental. Orgullosamente. Orgullosamente de Oriente. Sí. Oye, Gustavo, qué bueno que podemos hacer este encuentro, este podcast, para que nuestra gente que nos ve, que nos sigue, que nos escucha, pueda conocerte más, ¿verdad? Conocer este caballero que, bueno, es sumamente comprometido y tiene una gran responsabilidad sobre tu hombro, que tiene que ver con toda la parte operativa de los programas y que hace posible, digamos, ese despliegue técnico de cantidad de personal y logístico para que podamos llegar a muchos sitios, hasta sitios muy lejanos, a sitios muy recónditos que son muy distantes. Y gracias a esa minuciosidad que tienes y que puedes, que has adquirido a través de todas las herramientas, puedes hacer posible esto. Entonces, bueno, queremos conocer de ti, Gustavo. Bueno, ya sabemos que eres de Oriente, que eres contador. Cuéntanos cuándo te graduaste, qué haces de Oriente aquí en Occidente. O sea, échanos el cuento. A mí me trajeron. Yo no pedí venir, no, mentira. No, fíjense, mi comienzo, bueno, como todo profesional, graduado en 2012 de la Universidad de Oriente, un cupo que me estaban negando para costar. Sí. Pero luché hasta que... ¿Por qué te estaban negando el cupo? ¿Había muchas dificultades para...? Sí, porque yo salí seleccionado por la OXU para la Universidad de Oriente por esa prueba académica que uno presentaba, que eran de 100 preguntas, no sé si le recuerdan. Claro. Salgo seleccionado por allí, por el rendimiento académico, pero por un error en código salgo seleccionado para Cumaná. Entonces la Universidad de Oriente está en varios estados del oriente del país. Entonces en Sucre está el rectorado, que todos estos núcleos. En Sucre estaba el rectorado y coordinaba los núcleos a diferentes estados. Es correcto. Entonces en esos núcleos, obviamente yo quería ir a Anzoátegui porque era mi domicilio como tal, estaba mi familia. A pesar de que en Sucre también tengo familia, me era bastante costoso pues, estar en otro estado. Y yo peleé mi cupo hasta Anzoátegui, hasta que el rectorado emitió el oficio y dice, mira, este muchacho salió seleccionado, necesita su cupo, ya está tramitado para Anzoátegui. Cuando llego a Anzoátegui... Porque en Anzoátegui estaba en la misma carrera, pero solo que no te estaba en Contaduría Pública igual que allá, solo que seleccionado por el código estaba en la Universidad de Oriente en Sucre. Cuando llego a Anzoátegui me dicen, no, mira, tu cupo ciertamente lo trasladaron, pero no te vamos a inscribir. Yo, pero ¿cómo? Si aquí está mi oficio. Yo tenía 18 años tenía ya. Estamos prácticamente. Sí. Yo salgo de una escuela técnica comercial, mención contabilidad. Cuando llego a la universidad me invitan a participar en computación, ingeniería y computación. Porque era mi pasión. Claro. Mi pasión, como todo, bueno, el que me conoce sabe que soy muy apasionado con las computadoras y todo lo que dependan de ella. Entonces en este caso también tenía una pasión por los números, porque me gustaba mucho la contabilidad, lo que era la parte financiera, conocer cuáles eran los movimientos de las empresas, llevarlos a unas buenas decisiones, a tomar decisiones importantes, y me gustaba estar en ese mundo. Cuando llego a la universidad, bueno, luché, tanto fue que hice amistades con profesores, de tanto meterme hasta en los salones y decirles, yo estoy aquí, yo no soy estudiante, yo estoy aquí porque tengo una necesidad de estudiar acá. Cuando ellos vieron todo eso, ese interés,
pero ¿por qué quieres estudiar acá? ¿Por qué estás tan insistente? Tenemos todos los días en los pasillos. Y yo le enseñé el oficio. Para enseñar el oficio a un profesor me dice, válgame Dios, así dice, usted está seleccionado, ¿por qué no lo quieren inscribir? Yo le digo, no sé, algo pasa. Necesito que usted me ayude. Por eso fue conmigo a las 7 de la noche un día, me ayudó, me buscó la conexión que había con la decana y nos entrevistamos. Y, ¿por qué no inscriben a ese muchacho? Inscríbanlo. Y fue una orden directa. Y bueno, era en secretaría, yo no me quería inscribir. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente las universidades de este país han sido también víctimas de corrupción y todo esto. Y bueno, ese es otro tema bien largo. Pero pasaba eso. Claro. Entonces, cuando ya dan la orden directa, inscriben el día siguiente. Allí empezó una carrera maravillosa que la cumplí en 4 años, gracias a Dios. Y bueno, haciendo todo extra crédito, lo que llamaban los populares intensivos. Intensivo para ir avanzando, con las materias. Con las materias. Y bueno, mi idea también, y siendo un poco visionario de todo lo que estaba pasando a nivel del país, de la economía, yo quería salir rápido porque quería seguir creciendo. Entonces salí rápido a los 4 años, pero fue una avalancha que venía detrás de mí. Claro. Empresa que iba saliendo, donde había una oportunidad, empresa que de repente yo entraba y me decían, el año pasado la fiesta de esta empresa fue en Aruba. Yo, wow, este año voy para Aruba. Decía yo, o quién sabe que sea hasta otro país. Bueno, pero ese año lo hacían en la empresa, porque recursos económicos. Y yo, bueno, pero Dios mío. Yo quería experimentar todas estas cosas emocionantes y nada, yo venía corriendo como detrás de una tormenta que venía abarrotando ya este tema económico. Y bueno, para eso estaba estudiando también, entonces para poder manejar la hiperinflación, los sobreprecios, todo eso. Bueno, a nivel de que iba creciendo, mi primer trabajo, como quien dice ya en la parte profesional, fue en Plumbo Latinoamericana. O sea, empezaste bien porque empezaste en una empresa reconocida. Reconocida, correcto. Conseguí unas pasantías, como bien le digo, aceptaban mucho los pasantes de la Universidad de Oriente. Entonces, mi intención era estudiar en la Universidad de Oriente por la calidad de la excelencia académica que tenía. Y era muy reconocida, tanto a nivel de Oriente como a nivel del país como tal. Entonces, bueno, cuando llego a Front Road, me dicen, bueno, tú puedes estar en la parte de venta. Y yo, yo quiero estar en la parte administrativa, quería ver los balances. Entonces, yo quería hacer análisis financiero de una vez. La estructura a ver cómo movían aquí las finanzas, qué hacían, qué tipo de estrategias tomaban para poder mantener este monstruo, qué sé yo, el rol de los monstruos, todavía. Bueno, nada, en la parte de ventas, yo bueno, listo, enriquecedora la experiencia igual. Cuando llego a la parte de ventas, me entrevista el gerente regional, que había sido una persona que venía de abajo, venía de ser vendedor, y ya llegaba un escalón de gerente regional de ventas. Entonces, cuando llego allí, él me dice, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ni buenos días, ni cómo te llamas, ni nada. Siéntese allí, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo, te agarró fuera de base. Sí, fuera de base. Entonces, bueno, me dice, le digo yo, le cuento todo lo que quiero hacer, le digo, no, yo quiero ser una persona importante para el país, quiero sumar y ser de las personas que aporten a esta sociedad. Y bueno, ¿cómo te quieres preparar? Pues bueno, nada, seguir creciendo académicamente, buscar las oportunidades laborales más convenientes para mi carrera y también para seguir en ese objetivo de aportar al país como tal. Bueno, nada, me dice, te recomiendo estudiar gerencia general. Eso es algo que está dentro de mi mente también, hacer un programa de gerencia general. Esa persona fue gerente nacional. No digamos que gracias, pero sí tuvo mucho impacto un trabajo que hicimos en conjunto, donde él era quizás el cerebro y yo era el editor. Entonces hicimos un trabajo donde demostramos que los vendedores de X zona pudieran hacer más en su recorrido. Entonces demostramos que estaban ocupando solamente el 60% del tiempo de la capacidad que ellos tenían, incluso con su vehículo, porque estaban cobrando un kilometraje completamente de todo el día. Ya a las 12, a la 1 de la tarde ya la persona estaba en su casa prácticamente durmiendo. Entonces nos logramos demostrar
que poniéndole más esfuerzo, aportando más ese granito de arena, la empresa podía crecer mucho más. Claro. Y fue donde llegamos a lugares que bueno, yo le digo que ni sabía que existían en el estado. De hecho, Empecé a conocer empecé a conocer todo el lugares, territorio, sí, prácticamente. todo el territorio, y allí fue donde tuve esa experiencia bonita. ¿Cuánto tiempo tuviste allí? Allí estuve 2 años. 2 años. Cuando salí de la pasantía, esos cargos son muy cerrados. Allí en el departamento de ventas, cuando ascienden al gerente regional, o ascienden a gerente nacional, me llama el que era antiguo gerente nacional y me dice: el trabajo que ustedes hicieron fue impecable. Impecable porque lo estamos aplicando en todo el país. Entonces, esa dinámica que nosotros hicimos la aplicamos en todas las regiones. Y las ventas aumentaron en un 34%. O sea que llegaron a... O sea que te estabas estrenando prácticamente como Sí. profesional y lograste, o sea, Sí. impactar de esa manera. Eso Muy es un buen simpático. comienzo. Sí, así es. Un comienzo muy interesante. Y de verdad que me emocioné tanto en el rol del trabajo, que por otro lado tenía todavía la última carga de las materias. Y yo tenía un récord académico impecable, bueno, tenía para graduarme con honores. Y bueno, ya lo último bajé un poquito de rendimiento y caí en ese eslabón allí que yo, que si me hubiese concentrado más, lo logro también. Claro. Pero no era una meta personal, Claro. sino mi intención en la universidad era aprender de los procesos que iba a llevar afuera. Exacto. Entonces cuando uno llega afuera uno se da cuenta que es una experiencia totalmente distinta. Claro que aunque pues mucha o parte de la teoría que ves en las aulas no se corresponde con la realidad. Entonces, a raíz de eso, de poder descubrir que era capaz de lograr impactar con mi trabajo, yo salgo de Cruz Roja, ya me contratan después en administración, los cargos llevan saliendo como Claro. premios Oportunidades. sí, oportunidades, eran como ese suplente allí número Claro. 1. Pero como no habían cargos aperturados, porque era muy centralizado, todo por Caracas, bueno, es que cuando se diera la oportunidad, me iban a llamar. Me llamaron después como al año, y ya estaba en otra oportunidad, porque siempre fui, en Venezuela anteriormente era muy fácil, por lo menos para muchas personas que ya se lo iban preparando en todas sus áreas, era muy fácil conseguir empleo. Claro, y sobre todo ahí en Oriente y en Anzoátegui, que Sí, siempre fue una ciudad caracterizada por exacto, por ser. Entonces, siempre salía de un trabajo y ya a la semana no descansaba. De la semana siguiente yo duré alrededor de 5 años sin tener vacaciones, pero no era porque no me lo daba la empresa, Claro, sino que era porque yo mismo cambiaba de rama de comercial, como que dice. Ok. Entonces empecé por consumo masivo, seguí por consumo masivo en una regional, que es allá de Oriente, se llama Limpia Todo. Allí hice muchas amistades y aprendí mucho de mis compañeros. Luego yo paso a la rama de la construcción, las constructoras. O sea, totalmente distinto a la contabilidad. Claro. Una rama totalmente distinta, distinto abordaje contable, distinto data análisis. Y una vez terminado esa rama de las construcciones, donde yo digo, ya va, me falta algo. Entonces yo necesitaba reunir todo eso para yo construir mi propia firma. Claro. Entonces, Ya querías independizarte, sí, trabajar por tu cuenta. y me fui a una empresa que se encarga de publicidad y de todo, porque era todera, hacía de todo. Se llama Publicidad allá en Oriente. Ellos hacían de todo, ellos hacían desde una valla, gigantografía, hacían demarcación, limitación, hacían aviso, de todo. O sea, desde este vaso que usted ve allí, esa taza sublimada, a lo que usted se puede imaginar en publicidad. Ok. Y por supuesto los tratamientos contables eran toda edificación o toda línea de producción era muy distinta. Y allí aprendí todas las ramas. Entré donde quería, que dice. De allí salgo y creo mi propia firma allá en Lechería, que lamentablemente con la pandemia ya se afectó mucho. Y bueno, allí salgo también, antes de que cayera la pandemia, salgo teniendo la firma. Uno de los clientes de un colega me contrata para atender el área petrolera. Entonces, sus contrataciones, todo lo que era alguna parte de PDVSA, Petrovial, todas sus familiares. Y bueno, ahí entro como asistente contable, luego me contratan como contador. Y a los 4 meses de estar en esa empresa, me pasan
a una evaluación, o hay una evaluación en la gerencia como tal, una auditoría que envían los dueños desde Caracas, y resulta que me ofrecen la oportunidad de gerenciar. Esa era mi primera experiencia como gerente de una empresa que ya estaba por 113 trabajadores. Entonces, en mi área te manejaba finanzas, manejaba administración, contabilidad, compra e informática. Eran cinco procesos. Todos tenían coordinaciones. Yo en ese momento pasé a ser el gerente y reestructuré, mejor dicho, el departamento con solicitudes de personal. Entonces, de allí creamos procesos, nos marcamos de calidad con normas 9001, ISO 9001 y 2015, del año 2015. Y bueno, allí empezamos a crear procesos donde hacían que todo así hiciera más. Claro. Porque bueno, la organización era nueva y necesitaba generar ese tipo de procesos para que no se le escaparan los detalles. Claro. Entonces también había una fuerte trabajo a nivel tributario, y separé la parte contable con administrativa. Y allí fue donde me di cuenta que estar de ese lado de la gerencia, uno puede visualizar el espacio completo. Claro. Y evaluar todas las áreas donde hay carencia, oportunidades de mejora, donde hay debilidades que se puedan reforzar. Y bueno, fue donde empecé a tomar cursos sobre oratoria, oratoria efectiva, manual personal, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, tuviste la necesidad de prepararte para asumir ese rol de gerente. Pues. Ellos me dieron la oportunidad porque como contador había hecho un trabajo que no se había hecho en esa empresa en 3 años, y poder mostrar las cifras, poder mostrar que no trabajan, que no deberían de trabajar más a ciegas, sino con los números palpables. Deberían de tener una proyección financiera, deberían de considerar que el personal, el esfuerzo que estaba haciendo 2 personas, no daba abasto para la cantidad de trabajo que había. Entonces, justificar por qué necesitaba personal fue un reto también. Claro, tenían que demostrarlo, o sea, sustentarlo bien, porque en aquel tiempo, si bien habían más oportunidades laborales, también las exigencias eran mucho más estrictas y se medía muy bien la inversión que se iba a hacer. Sí, era una articulación total con recursos humanos, la parte técnica, la gerencia general. Ahora, yo veo que tu experiencia era bastante técnica, vamos a decirlo así, que tenía que ver más con estructura, con sistemas, con procesos. ¿Cómo vienes a dar a la parte social y comunitaria? ¿Y cómo sales de Oriente para Occidente? Cuéntanos un poquito cómo viniste a parar en todo esto. Fue un poco rápido ese cambio. Yo estaba ya en fase de contador independiente con firma, nuevamente porque había salido por la etapa petrolera, sufrieron muchas sanciones a nivel del país, y bueno, los contratos ya estaban muy rudos en ese entonces, la empresa decayó bastante, hubo recortes personal y todo eso. Yo salgo de esa empresa y vuelvo a mi independencia, a lo que nunca debí soltar, como digo yo. Sin embargo, esa entrega que tuve allí en esa empresa me demostró que podía dar más de lo que yo creía. Y lo aproveché para poder buscar clientes, hacer contactos. En eso veo un aviso de que estaban buscando personal para el área humanitaria, me llamó la atención y bueno, me postulo, sí, hay una convocatoria para el Colegio de Contadores, casualmente, allá en Anzoátegui. Llego, wow, el Colegio de Contadores, me entero por allí porque soy también gremialista en la parte de la directiva del Colegio de Contadores de Anzoátegui, y me enteré y fui y asistí. Bueno, vamos a ver qué se trata. Hasta que justamente en Anzoátegui, por la parte del Colegio de Contadores, yo soy el delegado de prevención social. Entonces, siempre me ha gustado desde niño ayudar a otras personas. Siempre me ha gustado esa parte humana donde tú sientes la satisfacción de que con tu aporte, con esa ayuda, esa persona puede resolver un problema. Entonces justamente cuando ya se acercaba la hora del comienzo de la convocatoria, aparecen unos amigos accidentados. Y yo voy a ayudarte, yo te llevo, los llevé a donde era el sitio que iban a comprar, porque no eran de la zona, todo eso.
cuando llega la oportunidad de que me avisa un amigo que está allá adentro. Ya empezaron, yo estaba, imagínense, de Tronconal a Barrio Sucre, aproximadamente 10-15 minutos, y llegué como media hora tarde. Era ya como el proceso de selección. Sí, el proceso de selección. Entonces yo veo que llego y no, siéntese, aquí está la prueba. Yo, ¿cuál prueba? Ya va. No, no he escuchado nada. No importa, hablan como. Y yo, bueno, listo, ahí está el reto. Hice mi prueba. Cuando pasan ya la prueba final, es como un resumen. Párese usted aquí y diga qué fue todo lo que hemos dicho. ¿Cómo lo expresaría usted? Yo, ay mi madre, si no escuché nada, ¿cómo hago? Entonces empiezo a escuchar a mis compañeros y empiezo a ver que cada uno está haciendo como un pequeño resumen de todo lo que era la experiencia de Secoregur, donde cómo había sido fundada, cómo se llamaba, qué significaba Secoregur como tal, y los proyectos que había hecho y qué era el fin, cuál era la filosofía de trabajo como tal, corporativa o organizacional de Secoregur. Y empiezan mis compañeros a explicar y yo fui el último en pasar y lo que hice fue una esponja, absorbí todo lo que ellos estaban diciendo, entendí de dónde venía la organización y cuál era el fin y para qué estaban necesitando el personal. Cuando entiendo eso paso y bueno, creo que estaba usted, estaban algunos compañeros que ya no están por acá, pero sí estaban aquí, estaban en Heredia. Expuse mi punto de vista y todos los compañeros que están allí, oye, salvó la cara por el equipo, porque dijo todo lo que no habíamos dicho, que no sé qué. Y yo le bueno, yo hablé desde el corazón, yo hablé desde lo que yo sentía y lo que yo entendía, qué era lo que significaba y qué era lo que pretendía hacer Secoregur con su proyecto. Y de verdad que bueno, creo yo que gustó, no sé. Claro, bueno, allá quedé seleccionado directamente como... Pero esa selección se hizo para trabajar allá en Oriente. Fue para trabajar en Anzoátegui como tal. Quedé como coordinador de distribución en aquel entonces. Denominado coordinador de distribución de un proyecto allá en Anzoátegui. Y bueno, empezó la experiencia del acompañamiento, tanto de usted como en ese tiempo estaba, había otros compañeros, estaba Isabel, bueno, aprendí muchísimo de ellos, por supuesto, más la experiencia que yo traía, también fue una retroalimentación que tuvimos entre los compañeros que estaban en ese momento. Tengo entendido que tú eres un especialista en Excel, que la gente te reconoce porque manejas el Excel como parte de tu vida. Sí. Entonces, me gustaría que les contaran a la gente que nos ve, que nos sigue, cómo se vincula esa herramienta de Excel, primero para los que no saben qué es, y cómo se vincula con esta área social y comunitaria, cómo se utiliza. Y qué otras herramientas también tú conoces y has podido utilizar dentro de este trabajo. Bueno, como ya les comenté, yo pasé de muchas áreas, muchas ramas a nivel laboral y eso me permitió conocer muchos sistemas. Y al conocer sistemas ya tú sabes o analizas de dónde viene la información, cómo se procesa y para qué la utilizan. Entonces, una vez que ya tú sabes todo eso, si ya conoces la base de datos, porque Excel es una base de datos como tal, y en los procesos comunitarios o en los proyectos se necesita manejar mucha base de datos. Entonces, como herramienta principal en algún proyecto, importantísimo es manejar las herramientas que posee el propio Excel. Claro. ¿Okay? Así sea que en tu organización tengas un sistema, porque al fin y al cabo todos esos sistemas son bases de datos integradas que están dentro de su propio sistema creado por el hombre. Claro. Entonces, a nivel que va avanzando la tecnología, van avanzando también los sistemas, pero siguen siendo una base de datos. Me acuerdo que empezamos por un Access, sí, a tener después una 2, a tener el sistema de RP en la nube, a hacer todo en línea, o sea, ahorita se trabaja mucho en internet y la nube para hacerlo de cualquier parte del mundo y no tener pérdida de datos. Ya eso de los servidores está quedando un poquito atrás también. Claro. Sin embargo, hay empresas que todavía confían en tener ese respaldo allí físicamente, sí, pero a nivel de estructura digital se está manejando mucho lo que es la nube. Y bueno, el Excel como tal es una herramienta que te permite organizar, crear, planificar, diseñar y poder compartir
todas esas planificaciones para todo lo que se deriva en el programa. En el trabajo que haces actualmente, haces uso de esta herramienta. 100%. Todo se planifica. Todo se planifica. Todo se lleva un control de datos, de información a través de exactamente. de esos cuadros que te presentan. Planificaciones, recorrido de vehículos, recorrido del personal, traslado, rotaciones. Todo eso se maneja muy fácil por el CEL, porque es una herramienta que te permite estar organizado y dar también a conocer a todos los compañeros cuál es el próximo paso a dar. Que se pudiera pensar, de repente alguien puede pensar, no, porque están en la parte comunitaria, que están en la parte social, entonces las personas solamente se dedican a ir a las comunidades, a ayudar a la gente y como que no necesitan ese tipo de herramientas. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Esas herramientas son las que hacen posible el trabajo. Aparte que las organizaciones que apoyan este tipo de trabajo, vamos a decir, las organizaciones que financian, cada una tiene su particularidad y exigencia, ¿no? Tienen formularios y formatos y para hacer seguimiento y control de los procesos que son realmente exigentes, que no son cualquier cosa. Ahorita tú manejas un formulario que es bastante complejo. ¿Podrías más o menos explicar cuáles son las áreas que maneja el formulario, los formularios, pues algunos de los que maneja? Sí, uno de los formularios que manejamos actualmente es una base de datos de recopilación de lo que se hace en el día, en el campo, en el terreno. Es un cierre de actividades. ¿Sí? También se manejan indicadores, también se maneja formularios de reportes de distribución, ¿sí? Donde tú recopilas qué fue lo que hiciste en el terreno, qué entregaste a quién, no con nombre, por la protección de datos, claro. Pero sí se maneja el municipio, en el caso de, digamos, una escuela, qué escuela, dónde estaba, qué municipio, y la cantidad de toneladas que se distribuyó, la próxima a distribuir. Todo se va manejando en función de la esencia del proyecto. ¿Y tú has diseñado también formularios para hacer que el trabajo sea mucho más organizado? Sí, me ha tocado diseñar formularios de organización. Okay. Más que todos son de orden y de proceso como tal. Claro. Si se fijan, lo que dije al comienzo tiene mucha relación con lo que hago ahora. Claro. Eso quiere decir que no podemos dejar pasar las experiencias porque yo sé que decimos, no, eso yo lo hice en el año tal y ya ni me acuerdo. Sí puede pasar, pero tú con tener la pasión de hacerlo bien, exacto, te tiene que quedar. Tiene que quedarse. Yo siempre he dicho que bueno, lo que no se mide no se corrige. Claro. Entonces, para poder corregir hay que medir. ¿Y cómo medimos? A través de tablas, a través de base de datos, a través de indicadores, que nos den a nosotros la orientación, sobre todo lo que coordinamos, de qué proceso necesita una mejora, ¿sí? Qué proceso necesita quizás reforzar más la información con los compañeros, qué proceso necesita que le detectemos también quizás un poco más de adecuación de finanzas, de recursos, de vehículos, de todo, entonces todo tipo de recursos para que pueda ocurrir y influir el proceso. Fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, me llama la atención, o sea que quizás no lo había como que analizado a profundidad, ¿no? Que a diferencia, fíjate, una empresa privada empresa, vamos a decir, con fines de lucro, produce y bueno, tiene su sistema y que tiene que ver con el proceso del producto, la venta y en el caso de organizaciones como la nuestra, como Securitur, y las que se dedican a esta parte social, tenemos como la doble exigencia. Por un lado está toda esta organización interna para controlar todos los procesos y todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos a través de todos estos formularios, qué sé yo, todo lo que se va diseñando, y por otro lado son las estrategias de abordaje con la comunidad. O sea que una cosa no puede ir divorciada de la otra. Entonces, y tampoco una puede estar por encima de la otra, porque de repente podemos ser una organización muy excelente con el abordaje comunitario, que nos llevamos súper y hacemos que la gente participe, que haya un grado de participación, de incorporación de la gente en los procesos, pero quizás cuando vamos entonces a la estructura interna, lo que tiene que ver con el manejo de recursos, con control de procesos, con organización de equipo de trabajo, entonces somos débiles porque no contamos con esa tecnología, con ese conocimiento, con esta herramienta. Entonces yo diría que una organización social es mucho más compleja su administración y su se lo digo con toda propiedad que
que tiene que cuidar todos los detalles. Porque principalmente, no sé si cabe destacar acá que muchas de las personas, un mito, que piensan de que las organizaciones sin fines de lucro, al ser sin fines de lucro, no están enmarcadas en la ley, y al todo lo contrario. O sea, tienen muchas regulaciones también a nivel de ley, ¿sí? Entonces deben informar todo justamente porque no hay una mención de lo ingresado a una utilidad que no existe, y todo lo que ingresa se debe gastar y si no se debe reportar al donante. Entonces, cuando tú cuidas todos estos detalles, tienes que cuidarlos de que también vayan engranados con los demás procesos, porque no puedes llevar una administración demasiado bien y tener un equipo en terreno que no lo está haciendo bien. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa articulación que hacen en las organizaciones tienen que ir de la mano de los que están a la cabeza en las coordinaciones. ¿Okay? Ellos son los que deben o los que debemos de informar a tiempo qué es lo que está pasando para ver qué partido utiliza, qué partida tiene disponible, para ver a quién le puedes pedir la orientación para que te reubique la situación en terreno. Y bueno, articular todas las áreas dentro, es como si fuera una empresa comercial donde tienes varias líneas de producción. Si estás construyendo un carro, en la primera línea te salió bien, pero en la última no lo pintaron bien. Al final, ¿quién le va a gustar el producto? A nadie. Entonces, si estás abordando una comunidad, entonces si tienes la administración bien, tienes el equipo, tienes el rotulado, tienes el vehículo, tienes el personal, pero el personal no sabe lo que va a decir, ¿a quién le va a gustar? A nadie. Entonces el producto viene enmarcado desde que inicia el proceso hasta que termina. Entonces, ¿cómo termina en una comercial? Con una venta efectiva. ¿Sí? Y después viene un proceso de administración y todo eso. ¿Cómo termina en las organizaciones civiles? Yo pienso que nunca termina porque es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo que no termina. Y que no te, por ejemplo, una organización que de repente tiene un trabajo muy interesante en la comunidad, que lleva excelentemente, pero de repente la administración, entonces hay digamos un gasto descontrolado de los recursos, eso tampoco es bien visto y tampoco ayuda a la organización. O sea que aquí hay que medirse los recursos de una manera muy minuciosa para hacer la mejor administración posible de esos recursos, porque son limitados, ¿verdad? Porque son recursos para apoyar a otros. Entonces hay que hacer una administración, pero al mismo tiempo también hacer un trabajo dentro en la comunidad directamente con todas las estrategias necesarias para que eso sea efectivo. Sí, las organizaciones cuando están en un proyecto, es mi punto de vista, tienen que saber aprovechar la oportunidad. Claro. Porque hay muchas organizaciones a nivel mundial, estoy hablando a nivel del mundo, y hay organizaciones que se dedican a brindar a organizaciones de su misma clase, ¿sí? Y por ende tendrán esa fortaleza, pero a lo mejor no tienen la fortaleza de llegar a un campo, a un terreno. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita actualmente? Que se están articulando, se están combinando para poder hacer lo que es la acción humanitaria social correctamente. Entonces, es lo que debería de pasar ahorita en la actualidad. Debería de irse a cabo ya una estrategia donde las organizaciones se unifiquen o se unan o se hagan acciones en conjunto que le permitan hacer a esa comunidad de tener un objetivo o una meta bien realizada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay organizaciones que salen y te dicen, sí, aquí se hizo esto. Cuando vas a la comunidad, resulta no están satisfechas con eso. Entonces tú te preguntas, ¿cómo fue la estrategia de salida de esta organización? Si no me está dejando el proceso como para yo iniciar el seguimiento, porque sí. Entonces hay que devolverse un poquito más atrás, hacer el trabajo de una vez desde cero y bueno, a veces pasa porque se alargan un poco más los proyectos por eso, entonces, porque se entiende o se sobreentiende que hay una línea que tú vas a seguir, pero ya cuando te llegas al terreno te encuentras que quizás la comunidad no tiene la línea propia. Entonces, mira, esto es un tema muy interesante, de verdad que a mí me entusiasma mucho, pero me gustaría, y creo que a algunos también les gustaría saber cómo fue el impacto de venir de Anzoátegui para Falcón, para la Vega de Coro, porque Anzoátegui es una ciudad casi como Caracas. Sí. ¿Te afectó de alguna manera el cambio? ¿Te ha afectado? Al principio, fíjese que yo vine para Falcón en un aniversario, que estaba con Anzoátegui, que vino el equipo de Anzoátegui, y
De verdad que esa época en Falcón de junio, julio, ojalá que este año no, el calor estaba demasiado potente, era como que si estuviera detrás de un aire acondicionado, pero en lo que bota el aire hacia atrás, no lo que bota hacia adelante. Y yo decía, wow, y yo decía, ¿cómo distribuyen aquí los muchachos que trabajan aquí? Los admiro. Era mi comentario en ese momento. No, sí, aquí sudan y se les da agua, hidratación y se mantienen hidratados, y porque el contexto de Falcón no tanto es que hace calor, sino que el calor es mucho mayor que casi que en toda Venezuela. Se comparaba a Zulia. Claro, me imagino. Sin embargo, cuando me vine, o sea, cuando yo me devuelvo a Anzoátegui y que ya culminamos las operaciones en Anzoátegui, usted me presenta la oportunidad, yo dije, wow, verde. Y dije, me voy a ir a Falcón, yo que soy flaco, me voy a poner más flaco todavía. No es así. Pero no, sí, cuando me presentó la oportunidad, fue un reto porque no todas las personas entienden este trabajo. Claro. Hay que Todas las estar personas metido, tienen el compromiso hay para... que estar metido aquí para tú poder decir qué es lo que se hace. Claro. Porque el contexto afuera es totalmente diferente, Sí. totalmente diferente. Entonces hay personas que no entienden cómo es un trabajo humanitario social, Sí. cuáles son sus labores, hasta dónde llega su límite. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted te conectas con la realidad del trabajo, tú te das cuenta que hay que cerrar hoy porque hay que cerrar hoy, no importa la hora. Entonces, hay que trabajar un día feriado, no importa la hora, no importa el día. ¿Por qué? Porque hay un proyecto en curso. Claro. Y un proyecto en curso no no se detiene. Entonces, esa dinámica para la familia a veces cuesta entenderla, Claro. para las pareja. parejas mucho, bastante, o sea, es muy difícil entenderlo. Uno entiende cuando uno está afuera, cuando uno está adentro uno dice, no me entiende. Claro. Entonces, como no lo entendieron, uno tiene que tener siempre claras sus metas y decir, si yo acepto, ¿cuál es mi propósito? Claro. Sí. Aparte de ayudar a las personas, aparte de ser un trabajador comunitario, respetar los principios humanitarios enmarcados por las Naciones Unidas, tener muy claro cuáles son tus metas también personales, Claro. cuáles son tus propósitos de vida, Motivación. tus motivaciones. Y bueno, eso me hizo aceptar porque una de las cosas que yo siempre he querido es seguir ayudando a mi familia. Entonces esta oportunidad, muchos dirán que el contexto afuera lo ven como que es un trabajo ya, Sí. pero no es así. Aparte de ser un trabajo, aquí hemos aprendido a ser familia, pasamos demasiado tiempo juntos. Y bueno, con la vivencia que tuve en Anzoátegui que me gustó, yo dije, ¿por qué no aceptar? Y acepté de seguir, tener la continuidad de los proyectos en un sector de Ju, que por cierto, muy bonita la experiencia también en Sucre, que tuvimos aplicando unos proyectos allá en Sucre. Y cuando vine para acá, el primer choque fue que no había calor. Tú pensabas que ibas a encontrar muchísimo calor y yo no. me vine ya preparado que se me derritiera toda la cara, nada, yo me voy para el Falcón, me voy. Bueno, mi familia ya lo aceptó por responsabilidad, saben, como ya entienden a qué me dedico. Y después que vean este podcast más rápido. Sí, ¿verdad? más rápido. Ellos saben que es un estilo de vida ya, Claro. ser un trabajador humanitario social, que es un estilo de vida totalmente Claro. diferente a lo que estaban acostumbrados a verme ya a las 4 o 5 de la tarde en mi casa. Quizás no tanto porque no sé si pudieran derivarse de un mal hábito de quedarme hasta tarde en la oficina, que a veces habían empresas que me decían, no, ya te tienes que ir, Claro. y yo no, necesito adelantar, necesito seguir, porque yo sé lo que viene y sé lo que cuesta tener los números listos, sé lo que cuesta tener listo ante una fecha que se te venza un impuesto, sé lo que cuesta tener un estado financiero listo en una fecha que te lo pidan y que no lo tengas listo, o sea, demanda mucho trabajo. Entonces, también demanda organización. Entonces, como ya conocía todo eso, ya mi familia, bueno, a ti lo que te gusta es trabajar. A ti lo que te gusta es trabajar, échale pichón. Dale. Tengo entendido que tú tuviste cuando estabas joven, antes de que cerremos, porque ya estamos casi que para cerrar esta entrevista, tengo entendido que cuando estuviste joven tuviste un problema de salud.
Y que quizás eso hace que tu familia también tenga cierto temor para esos retos que tú te metes y te pones Sí, para realizar. Aparte que soy el único varón, todas mis hermanas me odiaban por eso. Bueno, yo a los 12 años, producto de una separación familiar, mis padres, caí en una depresión, o sea, una depresión quizás no tanto por la separación de mi familia, pero sino más que todo por ver a mi mamá en una situación difícil, lágrimas, ver cómo se caía también una relación que era duradera, se supone que íbamos a hacer una familia hasta el final. Bueno, uno con 12 años a veces no entiende mucho eso. Quizás ahorita el nivel del niño que tenga, el nivel de madurez que tenga un niño de 12 años no es el mismo que era en mi época. Claro. Mi época era solo jugar y estudiar. Claro. O sea, para nada, el avance de la tecnología ha hecho que los niños entiendan más fácilmente. Estamos en la época de la información. Sí. Entonces, en esta época de información es más fácil que ellos comprendan, pero yo no comprendía por qué me afectaba tanto. Pero era por el amor que tenía mi mamá, que le tengo. Entonces, yo me dejaba llorar con ella, me deshidraté. Estabas muy pegado con ella y viviste con ella todo el proceso de tu vida. Cuando a mí me sacan a vivir fuera de mi casa con unas tías, por un tiempo, en un periodo donde yo pasaba de 7º grado a 8º grado. En ese periodo yo viví tantas cosas a nivel anímico, a nivel personal, emocional, que fui otra persona después de allí. ¿Qué pasa? Que un día llegando a mi casa empezaron fiebre. Me llevaban al médico, exámenes nada, una semana completa con fiebre, 40, 41, 39 y medio, o sea, y no descubrían que tenía. Cuando me llevan al médico nuevamente, que sí me atiende un especialista, me hospitalizan de una vez. Ese día me tocaba buscar horario en el liceo, 8º grado, y no pude ir. Entonces me encuentran en una cama donde no puedo ni hablar, ni mover los brazos, ni mover las piernas, inmóvil totalmente, nada más podía abrir los ojos y bueno, gracias a Dios. ¿Qué tipo de problema era ese que tenías? Yo tenía una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. ¿De? Guillain-Barré. Esos son los apellidos del que descubrió la enfermedad. Okay. Esta enfermedad es originaria de Filipinas y bueno, fui el segundo caso en ese momento en el país. Me trataron por el seguro Las Garzas allá en Anzoátegui y bueno, todos los especialistas corriendo porque no sabían qué tenía yo, porque estaba en ese estado, porque estaba totalmente inmóvil, no podía hablar. Bueno, a raíz de que ya existió un caso también allí mismo en ese mismo centro, hacen pruebas, logran contactar con un especialista que está haciendo un doctorado justamente de esos síntomas epidemiológicos, y él llega a Anzoátegui. Es de Maracaibo y el avión lo aterrizó en Anzoátegui justamente por ese caso. Cuando me dicen no, hay que llevarlo para Cuba, y yo, ¿qué? No. Pero tú no quiero viajar. No, pero todo era mental. Okay. Entonces yo, desesperado, mi mamá ya más o menos conocía porque tenía hijas así, y no, él no quiere ir. Pero no, señora, no, es lo que él quiera, es que necesitamos tratarlo allá, porque allá es donde están, allá podemos descubrir qué es lo que tiene. Okay. Llega ese doctor y dice, vamos a hacer la última prueba, vamos a sacarle el líquido de la columna. Bueno, me sacaron líquido de la columna, descubrieron que tenía esa enfermedad, Guillain-Barré, que fue muy conocida ya después del COVID, después de la chikungunya, y ahorita con el COVID también. Pero ya cuando yo tenía 12 años, estamos hablando aproximadamente 13 años, entonces ya tenía la enfermedad. Y la situación del país era otra y se consiguieron la insulina, lo que aplicaron para poder revivir. Entonces me diagnostican eso y empiezan a hacer terapia. Me daban de 1 año a 2 años para poder caminar nuevamente y cumplir en estricto cumplimiento de tratamiento y terapia. O sea, cuando estabas ahí no hablabas ni nada, tuviste nada. 1 año. No, fíjese, eso fue, todo el mundo dice que fue un milagro de Dios porque me daban 1 año para yo poder pasar a esa etapa de poder hablar, mover las piernas. Cuando me empezaron a aplicar el tratamiento correcto, porque me han aplicado muchas cosas y nada de nada, bueno,
yo empecé como a revivir, ya movía las manos, movía la otra mano, levantaba el brazo, me empezaron a parar, me daban muchos dolores y me llegaban hasta aquí al cerebro, porque la enfermedad ataca el líquido que está en la vértebra, que se llama la mielina. Entonces es como que te desenchufaran de la corriente. Entonces cuando la mielina va reaccionando, te van enchufando otra vez en la corriente y el cuerpo vuelve a responder las acciones que te manda el cerebro. Entonces cuando ya empiezo a responder, me mandan a terapia en silla de ruedas, duré en silla de ruedas alrededor de 3 meses. Y en esos 3 meses yo me paraba, caminaba en la barra, hacía bicicleta, me metía en corriente en las piernas, toda la serie de ejercicios. ¿Proceso de cuánto tiempo? 4 meses. Esa fue la sorpresa de todos, que me daban de 1 año a 2 años. Y yo en 4 meses ya estaba de pie caminando. Entonces, cuando yo ¿Y llego, los estudios? ¿Qué pasó con los estudios en ese momento? bueno, cuando yo llego a la casa nuevamente, todo ese proceso, fue prácticamente hospitalizado. Y después, cuando yo llego a mi casa, que ya me he parado, que ya caminaba, me dicen mis familiares, vas a perder el año porque no puedes ir así, tampoco te podemos llevar así. No, pero lléveme que yo estoy bien, yo puedo, yo calco. Entonces, yo venía de salir en mi primaria de Poder Honor, venía de Poder Honor. O sea, siempre fuiste un buen estudiante. Siempre fui un buen estudiante, tengo mucho reconocimiento en la Universidad de Oriente por alto rendimiento académico, como preparador también, preparador docente. Hablando de Excel, por cierto, yo di clases de Excel en el Puerto de la Cruz. Y bueno, a raíz de ese proceso de la enfermedad, cuando me logro parar, yo digo, yo voy, ya hablaba, yo voy a estudiar y yo me voy a graduar con mis compañeros. Fue una decisión que yo tomé y mi mamá me la respetó. Hablaron con la directora, pero él puede venir, sí, aguantadito. Entonces, ok, que venga, le vamos a evaluar 2 lapsos, porque me conocían ya. Claro. Entonces, es importante cuando tu trabajo habla por ti solo. Claro. Cuando las cosas que tú haces, no es necesario levantar la mano y hacer un eco, sino que lo haga el mismo trabajo que estás haciendo. Entonces, esto es un consejo que le doy a las personas que me están viendo, que no es necesario, para brillar, no es necesario buscar un espejo hacia el sol para que te vean, no es necesario eso, es que hacer los mínimos detalles. O sea, los detalles son los que te dan la oportunidad a ti de que otras personas vean lo que tú estás haciendo y lo puedan y apenas tenía agarrar 12 para darte años cuando oportunidades. Sí, tomaste entonces esa decisión. tomé esa decisión, me evaluaron 2 lapsos y salí excelente. Y bueno, a raíz de eso después... O sea, no perdiste el año. No perdí el año, salí de mi escuela técnica, porque fui a una escuela técnica. Y bueno, salí de allí, llegué a la universidad y bueno, todo el proceso que ya contamos. Pero tu recuperación fue paulatinamente y después ya llegaste, se normalizó todo. A mí me dieron de alta a los 4 meses en las terapias, ¿verdad? Pero yo sufrí en la secundaria, o sea, cuando ya estaba en 8º y 9º grado, sufrí mucho bullying porque yo me caía demasiado. ¿Qué pasa? Yo no estaba al 100%, fue una terquedad mía también de necesito. Entonces, bueno, yo me caía en las aceras, que las aceras de Barcelona te las has visto que son gigantescas. De esas aceras me caía, me ensuciaba, llegaba ese sucio, tenían que limpiarme. Tenían unos compañeros que sí se reían, pero me apoyaban. Okay. Como les digo yo ahorita, eran unos condenados. Se reían de mí, pero me paraban. Okay. A diferencia de otros que se reían, se burlaban y se iban, como todo burlón. Entonces, esos compañeros, bueno, yo les agradezco porque ellos siempre bueno, ¿hacia dónde vas? Me decía, no, voy a la cantina, te acompañamos. Entonces siempre estuvieron allí para brindarme ese apoyo. Una vez que salgo de la situación de la enfermedad, no puedo hacer ejercicio. Porque me prohíben hacer deporte si no juego trabajo. Y yo era un deportista también, yo jugaba mucho básquet. Entonces de terco también, una vez jugué básquet, cuando estaba en 9º, ya había pasado como 1 año de enfermedad, y los pies se me hincharon así. Claro. Llegué a la casa y eso fue, bueno, regaño de mi mamá, no tienes que hacer eso. Claro. No sé qué. Porque estabas en un proceso todavía de recuperación, o sea, era algo bastante delicado lo que habías tenido. Y esta enfermedad tiene la particularidad de que te puede revivir en cualquier momento. Imagínate. Entonces por eso cuando me voy a Falcón, mi mamá siempre estuvo pendiente de mí, mi alimentación, que de esto, lo otro. Seguro, sí, lo he decidido. Bueno, está bien, pero cuidado con esto, cuidado con aquello, siempre con los cuidados. Pues.
Entonces, bueno, nada, aquí estoy echando tierra a la vida, como Creo dicen. que eres un testimonio bien interesante para mucha gente, para que se den cuenta que querer es poder. Así es. Y que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Que cuando confiamos en lo que somos y en las capacidades que tenemos, podemos llegar muy lejos. Mira, todo lo que hiciste después de esa recaída que tuviste, por todos los sitios que has pasado, todos los aprendizajes que has tenido, y que hoy en día todos esos aprendizajes los estás poniendo aquí en Ceporejú, ayudando a crecer y a fortalecer la organización. Te lo agradecemos muchísimo, porque todos esos conocimientos técnicos nos han ayudado a crecer, a seguir fortaleciéndonos, y pienso que eres un ejemplo para muchos venezolanos, para muchos jóvenes, para muchas personas que de repente en un momento dado pasa por una situación difícil y dicen, bueno, hasta aquí llegué, y se quedan estancados. Tú has demostrado que has podido seguir adelante, y que hoy en día eres un profesional brillante, trabajando cada día, desarrollándote, destacándote en todos los trabajos que haces, y bueno, y para nosotros un orgullo para Ceporejú. Así que bueno, te felicito por toda esa fuerza, por toda esa gana y por todo lo que da para la organización y para muchas personas de las comunidades que no saben que detrás de cámara hay un personaje como Gustavo que está poniendo todo para que todos los procesos lleguen hasta la puerta de su casa. Bueno, por último, me gustaría, Jefa, si me lo permite, darle un consejo a esas personas que quizás están en esa situación que yo acabo de contar, de que no decaigan, mantengan siempre el espíritu en alto, o sea, esa conexión con el Ser Supremo, y mantengan siempre la mente positiva, porque las enfermedades a veces nos dañan más, porque sí existen, claro, pero nos dañan mucho más cuando las tenemos en la mente y todo el día estamos dándole en el pensamiento y lamentándose. Exacto. Porque, ¿qué me pasó a mí al principio? ¿Por qué no reaccioné tan rápido? Porque yo lo que estaba diciendo en mi mente era, Dios mío, ¿qué te he dicho yo? ¿Por qué a mí? Entonces, cuando tú tomas esa actitud de ¿por qué a mí? Claro. Es donde tú entras en un lamento y un bucle donde es difícil que salga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya cambias a hacer mente positiva, ¿sí? Ya cuando cambias a hacer esa mente positiva, tu energía se va transformando. Y cuando a ti te dicen, necesito que hagas este ejercicio en terapia 10 veces y tú sientes que tienes la capacidad de hacer 40 veces, háganla siempre y cuando lleguen atacando las exigencias del doctor, pero hagan todo lo que puedan en sus vidas para poder tener un crecimiento y no le nieguen la información que ustedes tienen a otras personas, bien sea porque a mí no me pagan por eso, porque se escuchan comentarios así en la vida. Yo no tengo tiempo para eso, porque uno nunca sabe cuando tú vas a necesitar de alguien y alguien va a necesitar de ti. Entonces esa retroalimentación, esa ayuda que tú puedes otorgar, son las vivencias que me quedan a mí, de poder ayudar a otra persona, no importa el salario, no importa, una vivencia, una experiencia que deben tenerlo todos los seres humanos. Bueno, excelente, gracias Gustavo. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Mari Piso Elina oficial, y bueno, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, y bueno, y seguir acompañándonos. Gracias por estar siempre pendientes. Compartan estos videos, creo que son importantes y valiosos para que mucha gente pueda escucharlos. Son diferentes testimonios, experiencias de gente profesional, joven, gente de distintas partes, como ya han visto, que se congregan a través de esta organización para llevar adelante un proceso para ayudar a otros. Entonces, qué bonito que podamos nosotros, a pesar de nuestras debilidades, porque somos seres humanos como todo el mundo, podemos poner lo mejor de cada uno para hacer que otros sigan avanzando y sigan creciendo. Gracias por todo. Nos seguimos viendo en el siguiente podcast.